Hay un dicho en el refranero español que asegura que por mucho que quiera ser, en julio no ha de llover, y así está siendo. Por primera vez, 7 días Web TV habla sobre mapas de isobaras y presiones, pero no para ofrecerles la información del tiempo, sino para conocer de cerca el funcionamiento de una estación meteorológica, en concreto la de Tovarrillas, en un día en el que el viento tuvo todo el protagonismo. Para ello acompañamos a Daniel Beltrán, aficionado a la meteorología desde que era un niño. Cuando yo era un crío, en torno a 10 años más o menos, pues empezó ese gusanillo, ¿no? Por preocuparte un poco por el tema de la meteorología. Yo veía mucho los espacios del tiempo y demás. Sobre todo sentía mucha intriga por el tema de las tormentas, por qué se formaban, cómo se formaban, hacia dónde podían derivar, ¿no? Y entonces pues empecé a indagar poco a poco. Ya con 16 años así me hice con la primera estación meteorológica, una estación muy básica que tenía colocada en el balcón de mi casa, en casa de mi padre. Era una estación que simplemente contaba con un sensor de temperatura exterior que nos medía la temperatura exterior y la humedad. Desde los 16 años no ha dejado de mirar al cielo y desde el 2014 es el hombre del tiempo de Yecla como coordinador de predicción de la estación meteorológica Tovarrillas, instalada en el paraje que lleva el mismo nombre, una ubicación perfecta por las condiciones climatológicas que reúne. Tenemos una zona, en esta zona es una zona muy propensa para las tormentas, es una zona de extremos realmente, este arco norte, noroeste y norte de aquí del término plantea sin duda alguna condiciones meteorológicas muy atractivas. La estación meteorológica Tovarrillas se inauguró el 7 de agosto de 2014, pero ¿qué necesita Daniel Beltrán para predecir el tiempo? Pues la estación consta de varios instrumentos. Para medir condiciones de temperatura, tiene un sensor interior dentro que nos mide las condiciones de temperatura y humedad relativa. Es un pequeño sensor y, como toda la estación, nos manda los datos a la consola central que tenemos en la casa. Ese sensor de temperatura manda los datos aproximadamente cada 10 segundos, manda una pequeña señal durante todo el día, las 24 horas del día, y va transmitiendo a la estación las condiciones de temperatura y, como decíamos, las condiciones también de humedad relativa que tenemos en esta misma zona. También la estación consta de un pluviómetro, para el caso de lluvia, que está dentro, encima de la misma estación, de un anemómetro, de cazoletas y una bolita que nos dice la dirección de dónde viene el viento, de dónde procede ese viento y la velocidad que en ese mismo momento, en este instante, está teniendo el viento. La garita está conectada a Internet las 24 horas del día, los 365 días del año, y proporciona datos cada 30 minutos que pueden consultarse a través de Internet o en las redes sociales. Daniel Beltrán se ayuda de un programa informático para extraer toda la información. Los datos de estadísticas se pueden utilizar, son libres a utilizarlos, no hay ningún problema, a través de las redes de Wunderground, como os comentaba, Wunderground Tovarrillas o meteorradio.es Tovarrillas. A partir de ahí nos metemos en Internet, seleccionamos ese enlace y se nos abre esta estación con las condiciones actuales, con las gráficas actuales, con las gráficas de días atrás. En fin, podemos seleccionar multitud, incluso un periodo determinado de tiempo. Además, Daniel Beltrán colabora diariamente en COPE Yecla y también participa como coordinador de predicción en Meteoaltiplano y gestiona la información meteorológica de la comarca del Altiplano en la cuenta de Twitter de Unimet, la Unidad Especial Meteorológica de Protección Civil en la región de Murcia. En este reportaje vamos más allá y hablamos con Beltrán sobre los antiguos y casi perdidos métodos de las cabañuelas y sobre el actual y amenazante cambio climático. El cambio climático está ahí, eso es un hecho y es una realidad que no podemos negar. Lo que pasa es que para tomar conciencia de ese cambio climático no podemos basarnos a un periodo de los últimos 5, 10,
o incluso 15 años atrás. Es un periodo mucho más extenso. Tenemos que remontarnos como mínimo a 40, 50 años atrás. Tenemos ciclos. Dentro de ese cambio climático del que venimos hablando tenemos ciclos, y eso no impide, ese cambio climático no impide de que un periodo determinado o un año determinado tengamos precipitaciones por encima de lo habitual o temperaturas más bajas de lo habitual. Las cabañuelas, fiabilidad 100%, hoy en día no existe nada. Incluso los modelos numéricos que con alta tecnología, entre comillas eso de alta tecnología, disponemos, muchas veces fallan hasta para el mismo día en sí. ¿Cómo no van a fallar unas cabañuelas? Que es un método artesanal, un método tradicional y que sin duda alguna, con mucho esfuerzo, mucha gente la sigue en sí. ¿Pueden acertar? ¿Pueden aproximarse? Sí. ¿Y yo creo en ellas? Sí. Pero no es un método científico. Y mirando al cielo, también opina sobre la supuesta existencia de las avionetas que dispersan las nubes de lluvia. Sí que es verdad que hay algunas técnicas que existen hoy en día para deshacer no las nubes, sino la posibilidad de hielo, de granizo, cuando tenemos una tormenta encima, que ese hielo no caiga y esas bolas de hielo se transformen, se deshagan en granitos de agua más pequeños y ese hielo no se dé en sí y sea lluvia. La efectividad de estas avionetas cuando tenemos un potencial de energía grandísimo, como en algunas circunstancias tenemos de tormentas fuertes o situación de tormentas severas, que se emiten avisos por parte de AEMET por esas tormentas fuertes, dudo de la efectividad de una avioneta ante el tremendo potencial que la naturaleza en sí tiene. Beltrán destaca que el 2017 fue un año importante que dejó numerosas efemérides climatológicas destacadas si tiramos de hemeroteca. Esa nevada que nos dejaba entre 15 y 20 centímetros en el núcleo urbano, 30-40 centímetros en toda esta zona, a partir de 700 metros. Heladas, esa misma madrugada anterior, llegaron a producirse entre 7 y 8 grados bajo cero, depende de la zona del término. La tormenta severa del 31 de julio de 2015 también dejaba granizo importante en esta zona y en otras áreas también cercanas allí al término de Yecla, con ese granizo de hasta 4 o 5 centímetros. Sin importar la temperatura, sea verano o invierno, Daniel Beltrán Lax siempre estará pendiente de los fenómenos meteorológicos venideros en la ciudad de Yecla. En Oryecla construimos hogares para que comiences nuevas aventuras, aprendas en familia, saborees nuevas experiencias, crezcas con el parque en casa, compartas emociones y disfrutes del aire libre. Nueva promoción de viviendas, 8 nuevos hogares para que empieces nuevas historias. Oryecla.